¿Cómo están mis amados hermanos? Que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro, ¿verdad? Porque Dios es bueno y bueno en gran manera. Una de las cualidades, uno de los atributos, ¿cierto? De las perfecciones de Dios es su benignidad, su bondad, ¿cierto? Que tiene para con nosotros. Y eso es motivo para que nosotros siempre seamos agradecidos y estemos llenos de alegría y de gozo delante de su presencia. Amén. Así que un abrazo enorme para todos ustedes. Quiero compartir esta noche, comenzar luego que terminé con la primera carta del apóstol Pedro. Ahora quiero comenzar a reflexionar un poco con la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Es una carta, si bien es cierto, es corta y tiene apenas tres planas en la Biblia, pero tiene un enriquecimiento espiritual que es enorme, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, que podamos ir aprendiendo acerca de esta epístola, ¿cierto? Porque es muy, muy, muy buena. Hace unas declaraciones enormes el apóstol Pablo acá, que vamos a ir compartiendo paso a paso. Así que sin más preámbulo, como dice alguien por ahí, vamos a ir a lo que es la palabra de Dios. Busqué la carta a los colosenses. Vamos a estar compartiendo el capítulo 1, ¿verdad? Del 1 al 14. Vamos a estar reflexionando un poco acerca de lo que es la palabra de Dios aquí en la carta que Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Colosas. Dice en la palabra de Dios, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Amén. Cierra tus ojos o acompáñame a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran bondad que has tenido para con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos ministres a través de tu palabra, Señor, en esta noche. Oh Dios amado, para que nuestras vidas, Señor, sean transformadas por medio de ella. Te ruego, Padre Celestial, que la gracia tuya nos acompañe, Señor, y toque en nuestros corazones, abre nuestra mente al conocimiento, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre Celestial, trae espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para que podamos entender y comprender todas las riquezas de tu gloria, Señor, que están para los santos, oh Dios amado. Te ruego, Señor, que me uses como un canal de bendición para mis hermanos. Aparta de mí toda palabra ociosa, de humana sabiduría, toda palabra, Señor, de vanas filosofías, Padre eterno, que muchas veces se meten en nuestra mente. Señorita, ruego que sea tu palabra la que hoy día pueda correr por sobre todas las cosas. Que seas tú, oh Dios, moviéndote en medio de tu iglesia por amor a tus escogidos, Señor. Glorifícate grandemente a través de tu palabra, trayendo, Señor, sanidad, trayendo restauración, trayendo perdón, trayendo consuelo, refrigerio, Señor, sobre tu iglesia, sobre cada hermano y sobre cada hermana, Señor. Tú conoces su vida y la vida de cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego que tú nos hables a través de tu palabra y podamos ser ministrados por ella. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hay algo que la carta a los Colosenses, a modo de introducción, ¿cierto? Es una carta que Pablo escribe estando en Roma y son datos que están ahí, que nosotros nos podemos... a mí me causó mucha cosa porque a veces nosotros creemos o pensamos que Pablo fundó toda esta iglesia o él la formó, todas estas iglesias a las cuales él le envía cartas. Pero Colosenses es una de las cartas en la cual Pablo no fue fundada por él. Si bien es cierto, hay muchos que dicen, y de acuerdo a lo que dice la carta también establecen que Pablo nunca fue a Colosas. Y hay otros que sí afirman que es una iglesia que fue fundada por Pablo. Pero de acuerdo a la carta, Pablo habla acerca de ella no como conociendo la iglesia, sino lo que Epafras le contó acerca de ella. Se cree, de acuerdo al comentario bíblico, que fue Epafras quien fundó la iglesia, y Epafras era un gentil que recibió a Jesucristo en una de las predicaciones de Pablo. Y ahora Epafras, cierto, también le contó a Pablo acerca de cómo estaba la iglesia ahí en Colosa, y de acuerdo a eso Pablo comienza les escribe la carta y hace las oraciones que luego vamos a ir detallando un poco en parte, cierto, porque podríamos hablar muchas cosas acerca de esto. Pero es algo tremendo. A mí me cautivó mucho la carta esta, como en su enfoque completo y total, que
que Pablo hace como es poner a Cristo y lo pone por sobre todas las cosas y demuestra a través de ella, muestra cada característica de Cristo que está por sobre todas las, habla acerca de la preeminencia de Cristo, ¿cierto? Habla de acerca de la deidad de Jesucristo que está por sobre todo y en todo y es el no sé si han logrado ver John Piper hace una bueno, él tiene el libro acerca de la supremacía de Cristo, que está por sobre todas las cosas, y hace una definición tan completa en el cual uno queda admirado cómo Cristo está y tiene el control de todo y todas las cosas son hechas por Él y fueron hechas para Él y por medio de Él. Entonces, cuando tú estudias la carta a los Colosenses te das cuenta y ves a Cristo como el ser divino superior a todo y es un Dios, por si es que tienes alguna duda acerca de ello. Así que vamos a ir conociendo todas estas partes acerca de lo que Pablo les enseña a la iglesia de Colosa. Ahora, ¿por qué Pablo le enseña esto o afirma la deidad de Cristo, cierto? Porque de acuerdo al un comentario bíblico, de acuerdo se decía que dentro de la iglesia de Colosa había entrado diferentes, como un enjambre de cosas a la cual le habían sumado a Cristo. Entonces, si bien es cierto, Epafras, el fundador de la iglesia, él predicó la palabra verdadera, ¿cierto? Entregó el conocimiento verdadero como él lo recibió. Pero además de eso, los otros, ¿cierto? Fueron imponiendo sus propias filosofías, que en ese tiempo eran muy comunes, y le iban agregando al evangelio que tenían. Entonces, y es por eso que por sobre toda la filosofía y todas esas cosas, Pablo da a conocer y pone a Jesucristo como superior a todos. Entonces, Colosas, amado, a modo en parte de esta introducción, ¿cierto? Colosas era una ciudad que está ubicada en el Asia Menor, en la región que hoy día se conoce como es Turquía. Estaba aproximadamente a 120 kilómetros de Éfeso. Y habían tres partes, o sea, tres localidades muy cercanas a ella, como era no las anoté aquí, pero ya pronto me voy a acordar y se las voy a decir cuáles eran. Bien, amados, entonces la carta a los Colosenses, amados, si bien es cierto, es corta la carta, pero tiene una riqueza espiritual inmensa, ¿cierto? Y a través de ella vamos a ver cómo Pablo defiende, ¿cierto?, acerca de la incredulidad y filosofía, ¿cierto?, que entraron en la iglesia, y cómo Pablo pone y su único objetivo principal es que pone a Cristo por sobre todas las cosas y pone a Cristo como Dios. Y en esta primera parte quiero compartir este mensaje, que es el primer mensaje de esta serie que vamos a estar viendo, y le puse una oración con propósito.
¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Reina Valera pone un título que dice Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Y es tremendo cuando tú analizas la oración que Pablo hace, ¿cierto? Dice, siempre orando, del verso 3 en adelante, ¿cierto? Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la primera declaración que Pablo hace acerca y da a entender, ¿cierto?, de que Pablo no conocía la iglesia de los colosenses, sino que dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, Pablo hace esta declaración acerca de cómo, de cuál era la fe de ellos, en qué ellos estaban creyendo, ¿cierto? Y de acuerdo a eso es la oración que hace él, de acuerdo al conocimiento que Epafras le entrega, ¿cierto? Porque dice en el verso 6, dice que ha llegado hasta vosotros, dice, perdón, el verso 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo y amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, allí es donde Pablo da a entender, ¿cierto? Y nos deja de manifiesto que Epafras le contó acerca de cómo estaba la iglesia ahí en Colosas. Y de acuerdo a eso, Pablo hace estas oraciones y son, yo recuerdo tiempo atrás con el pastor y los hermanos, ¿cierto? Que antiguamente estábamos, hicimos un estudio acerca de las diferentes oraciones de Pablo y todo cómo Pablo pedía, si son oraciones tan para nosotros, porque hoy día nosotros cuando oramos a Dios, nuestras oraciones son tan para nosotros son tan como, Señor, te pido que me des esto, te ruego, dame esto, y así sucesivamente. Sin embargo, en las oraciones del apóstol Pablo que él hacía, él oraba, hacía oraciones incesantes, oraciones constantes, oraciones, él dice, no ceso de orar. Vemos una preocupación, vemos una entrega del apóstol Pablo en cada una de sus oraciones, ¿cierto? Y es como que si se derramara, hubiese una preocupación especial. Imagínate que por esta iglesia que él aún ni siquiera, que él no conocía, una iglesia que él no había formado, sino lo que Epafras le había contado, y acerca de eso él dice que él, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, dice, a causa de la esperanza, ¿cierto? Del Evangelio verdadero que les llegó, ¿cierto? Que ha llegado hasta vosotros, así como de todo el mundo, ¿cierto? Como todo lo que ellos hicieron, y dice que desde el primer día, desde cuando oyeron esto, no cesamos de orar. Es tremendo porque podemos ver a través de esta declaración, podemos ver el espíritu
espíritu de Pablo, esa entrega completa por el ministerio. Para nosotros muchas veces, nosotros si nos piden la oración, oramos, pero cuán intensas son nuestras oraciones por alguien, o por una iglesia, o por un hermano. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo son nuestras oraciones? Y esto, amado, nosotros, yo pensando en esto acerca de la oración de Pablo, que van con propósito, van con una intensidad enorme y van dirigidas a algo específico, amado. No son oraciones al viento, no es Señor guarda a la iglesia que está allá en Colosa y guarda a sus hermanos. No, Pablo va con una profundidad enorme, porque vamos a estar viendo cada uno de las cosas que Pablo pide para estos hermanos, que para él son desconocidos, solamente conocidos a través de lo que Epafras le había contado acerca de él. Entonces, podemos ver cuál intenso y estas oraciones incesantes que Pablo hacía por ellos. Cuando yo pensaba acerca de esto, cuando nosotros comenzamos ahora este tiempo de esta oración por esa localidad donde estamos, ¿cierto? ¿Qué tan intensa es tu oración por ese lugar? ¿Cuán interesados estamos, amado, en que vengan todos esos hermanos que están ahí, que vengan y se congreguen en la iglesia, o que se arrepientan, o que sean salvos? Todos esos vecinos de ahí de Cerro Navia, de Hipólito Sala, de ahí acá en Lo Prado, en Pudahuel, donde nosotros tenemos, cuán intensas son las oraciones por ellos, para que Dios se revele a su vida, para que Dios haga una obra en ellos, para que toque sus corazones, para que cuando prediquemos la palabra penetre sus corazones, ¿cierto? Para que haga una obra gloriosa. Cuán intensa puede ser nuestra oración hacia ellos. Si nosotros podemos vaciarnos, si nosotros podemos derramar, ¿cierto? Y orar intensamente, sin cesar, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Pero si no lo hacemos, si hacemos simplemente una oración así, oh Señor, ten misericordia y sálvalos, haz tú la obra, pero si no hay un deseo en nuestro corazón, si no tiene, si no somos intensos, si no hacemos oraciones con una intención, con un deseo enorme a Dios, no pareciese, amado, o yo creo, es mi punto de vista y no quiero que tampoco puedas ofenderte a través de esto, pero yo pienso que serían como nulas nuestras oraciones si no lo hacemos intensamente. Pablo hace una oración que es tremenda. Cómo Pablo ora por esta iglesia, por estos hermanos, y ora para que aquellos a quienes están ahí en esa iglesia en Colosas sean enriquecidos en cosas como sabiduría, como conocimiento, como poder, paciencia, longanimidad, gozo, gratitud y amor. ¿Están estas características, están estas cualidades en nuestras oraciones?
Están estas peticiones en nuestras oraciones, que seamos enriquecidos en sabiduría, que seamos enriquecidos en conocimiento, en poder, en paciencia, en longanimidad, en gratitud, en amor. ¿Son así nuestras oraciones cuando oramos por alguien? Por eso que es una oración con propósito, es una oración que va dirigida, amado, específicas delante de Dios. El apóstol Santiago dice: pedí y no recibí, porque pedimos mal, porque no sabemos pedir, porque no sabemos orar. Y cuando pedimos, Dios no nos responde nuestras oraciones, no en un sentido, porque Dios siempre nos responde, ya sea con un sí o con un no, pero no cumple, es cierto, nuestros caprichos muchas veces, porque son egoístas, son para nosotros, para nuestra vanidad propia. Entonces, ¿cuánto, amado, nosotros necesitamos, cuánto yo necesito cambiar mis oraciones? ¿Cuánto yo debo intensificar mis oraciones? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cuánto estamos orando nosotros? Yo me imagino cuánto tiempo pasaba Pablo en oración. Desconozco, amado, pero creo que Pablo, la mayor parte de su vida, desde que Dios se la revela, yo creo que Pablo lo pasaba de rodillas. Porque tantas cartas que él envía, y por todos ellos, una de las cualidades o de las características principales de cada carta es cómo Pablo les dice cómo él está orando por ellos. Y a través de esto, amado, Pablo muestra la preocupación que tiene por cada uno de ellos. A través de esto, Pablo muestra el amor que él tiene, la pasión que tiene por llevar el evangelio, ¿cierto?, a todos, amado, sin acepción de persona. Cuando ora por la iglesia que estaba en Éfeso, ¿cierto? Su oración era y decía que rogaba al Padre Celestial, ¿cierto?, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Y así, entonces, son oraciones, amados, que están enriquecidas, amados. Son oraciones que ruegan por una riqueza espiritual. Cuando vemos que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos bendecidos, ¿cierto?, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, Pablo sabe eso, conoce eso y nos abre, ¿cierto?, dentro de las oraciones, las cartas que él hace por las diferentes iglesias, pero en el fondo hoy día esas oraciones también llegan hacia nosotros. Esas oraciones nos hablan a nosotros, esas oraciones nos enseñan a nosotros. Entonces son oraciones que van con propósito, son oraciones que van, amados, dirigidas específicamente pidiendo cosas que son importantes. No está pidiendo que tengáis un buen bienestar, que Dios te dé una casa, que Dios te dé un auto, te dé una parcela. Pablo está enfocado en algo que es más importante que todo eso, que es perecedero. Pablo está interesado en una riqueza espiritual que son eternas, que son para siempre, que desde el día que fuimos llamados por Dios, desde el día que Dios nos perdona, ¿cierto?, desde el día que Dios nos hace nacer de nuevo, todas estas riquezas espirituales como es la sabiduría, el conocimiento, poder, la paciencia, la longanimidad, el gozo, la gratitud, el amor, todas estas
cosas son eternas, que van a estar por siempre y van a estar para siempre, que no solamente nos van a acompañar en nuestro caminar diario, sino que además, amado, nos van a acompañar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente. Nuestras generaciones van a ser también enriquecidas espiritualmente, amado, a través de nosotros, porque nosotros también vamos traspasando, vamos delegando, vamos, ¿cierto?, dejando estos legados sobre nuestros hijos, como nosotros oramos por ellos para que sean enriquecidos, ¿cierto?, de esta forma, que sean llenos del conocimiento de Dios, que Dios les dé sabiduría, inteligencia espiritual, para que puedan entender, para que puedan comprender, no solamente que crezcan sanos, que crezcan fuerte o robusto, no solamente que sean guardados del mal, sino que sean enriquecidos, amado, con poder, ¿cierto?, que tengan un conocimiento para que puedan vivir, para que puedan hacer las cosas. Son oraciones que, amado, que nosotros tenemos que hacer, oraciones con propósito, oraciones específicas, oraciones intensas, oraciones, amado, que vayan marcando, ¿cierto?, el carácter de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. En el fondo, cuando nosotros pedimos, ¿cierto?, por esta sabiduría, por este conocimiento, por la paciencia, por la longanimidad, por el gozo, por la gratitud, por el amor, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo que todas estas cualidades que son de Dios, que es el carácter de Dios, que también esté en nosotros. Eso es lo que estamos pidiendo, que Cristo mismo esté en nosotros, que Cristo mismo esté en nuestros hijos, que Cristo mismo esté en nuestro vecino, en nuestro hermano, en nuestro amigo, en nuestro familiar, y así sucesivamente, que podamos sentir este amor verdadero por los demás y podamos hacer oraciones con propósito, incesantes, como Pablo lo declara, ¿cierto? Dice, por lo cual también nosotros, el verso 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Aquí viene el propósito, mira. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Todas estas cosas, amado, todas estas cosas como la sabiduría, el conocimiento, el poder, la paciencia, la longanimidad, el gozo, la gratitud, el amor, todas estas cosas, amados, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven? Para que andemos como es digno del Señor. Cuando no tenemos esas cosas, amado, no podemos decir que andamos como Dios quiere que andemos. Por eso que Pablo hace mención, ¿cierto? En el libro de Gálatas hace mención acerca de cómo deben ser nuestras cualidades, hablando de lo que es el fruto del Espíritu. Que nosotros tiene que haber gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas, amado. El fruto del Espíritu. Eso es lo que debe salir en nosotros. Pero no es, amado, ese fruto se muestra en nuestro andar como es digno.
en nuestro caminar, en nuestro comportamiento, en cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos dirigimos, ¿cierto? A diferentes lugares, vamos para allá, vamos para acá. ¿Qué es lo que estamos reflejando? ¿Cuál es el carácter que nosotros estamos reflejando? Hay algo tan importante, amado, porque no es que nosotros mostremos nuestro carácter, sino que es el carácter de Dios que se refleja en nosotros. Son las cualidades de Dios que nosotros debemos mostrar y deben estar en nosotros. Eso es lo correcto que nosotros debemos hacer. Cada vez nosotros ir desarrollando el carácter de Cristo en nuestras vidas, el sentir de Cristo, el cómo Dios hacía. Jesucristo dice cuando Pablo habla, ¿cierto? Y dice que haya pues en vosotros esta misma forma de pensar, haya pues en vosotros la misma forma, la misma actitud, ¿cierto? Que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que el carácter de Cristo tiene que estar en nosotros. No es que no sea nuestro carácter, sino sea el carácter de Dios que debe desarrollarse en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Que se desarrolle, que podamos desarrollar el carácter de Dios en nosotros a través de estas cualidades, a través de conociendo sus atributos, conociendo sus perfecciones, ¿cierto? Entonces Pablo le dice aquí para que andéis como es digno. Sus oraciones incesantes que Pablo hacía, ¿cierto? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos del conocimiento, que podamos ser llenos del conocimiento, como a través de su palabra. Ahí está manifestada, ahí está revelada, amado. No podemos andar descifrando qué es. Yo recuerdo cuando nosotros a un principio, ¿cierto? Andábamos buscando cuál es la voluntad de Dios, estaré haciendo su voluntad, cuál será su voluntad, pero su voluntad está revelada en su palabra. En su palabra, ahí está revelada su voluntad. Entonces, cuando Pablo dice, ¿cierto? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, que conozcamos, amado, su voluntad, que conozcas qué es lo que Dios estableció, qué es lo que Dios nos dijo, cómo nosotros tenemos que hacer las cosas y ser obedientes a su palabra. Que eso esté en nuestras vidas es parte importante de todo creyente. Es como el estudio que tenemos el día martes, ¿cierto? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El deber de todo creyente. Es un deber nosotros como hijos de Dios, amado, el conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo conoces la voluntad de Dios? Conociendo su palabra. ¿Cómo conoces su palabra? Estudiando su palabra, leyendo, escudriñando su palabra, orando la palabra de Dios. Recuerdo, amado, por mucho tiempo nosotros orábamos la palabra. Teníamos
imprimíamos hojas acerca de la palabra de Dios y la orábamos, hacíamos las oraciones que Pablo hacía, decretábamos todos los días, no decretarla en el sentido de que nosotros estábamos decretando algo, sino de decirlas o de repetirlas, de anunciarlas en nuestro hogar, ¿cierto? Y estarlas leyendo, y a través de ellas íbamos orando, la poníamos en las puertas, la poníamos. Mi esposa tenía prácticamente en nuestra pieza muchas hojas pegadas en la pared, y en nuestras oraciones las estábamos leyendo constantemente. Y era un ejercicio, amado, que hoy día nosotros podemos decir, hoy día, a pesar del poco conocimiento que teníamos en ese tiempo, pero es increíble lo que Dios hace en sus hijos, ¿cierto? Porque hoy día podemos ver esa riqueza enorme que tenía cada una de esas hojas que nosotros repetíamos y repetíamos todos los días en cada una de nuestras oraciones. Cuando nuestros hijos salían, cuando iban al colegio, poníamos la mano sobre ellos y orábamos por ellos. Cuando llegaban y cuando nosotros salíamos, y así sucesivamente, cada vez que salíamos no podíamos salir si no había una oración en nosotros. Antes de salir teníamos, aunque fuéramos ahí nomás cerca, pero teníamos que orar, y había teníamos tiempo de oración. Y hoy, al analizar eso, vemos, amado, que es algo, son unas riquezas enormes. No te hace de renombre en medio de la sociedad, amado, pero delante de Dios conoces su voluntad. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, tenemos que hacer su voluntad, porque no es solamente, porque ahí se presta a otro, de que, por ejemplo, conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, y cometemos ese pecado de omisión, que omitimos, ¿cierto? Y somos rebeldes. Nos rebelamos en contra de Dios porque conociendo a Dios, ¿cierto? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos que conociendo a Dios no le honraron como a Dios, no le glorificaron. Y eso pasa con nosotros, porque conocemos la voluntad de Dios. Tú conoces, tú sabes, amado, la voluntad de Dios, pero cuando no la haces, le niegas, le negamos, y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Que Dios nos perdone este pecado enorme que cometemos delante de Él. Si conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, amado, porque no solamente, a veces nosotros vemos el pecado, cometió adulterio, un pecado terrible, o mató a alguien, o robó, y eso consideramos un pecado terrible. Pero cuando nosotros somos conocedores de su voluntad, somos conocedores de su palabra, somos conocedores de cada estatuto que Dios estableció, ¿cierto? Cada mandamiento, y no lo hacemos, es un pecado enorme que va en contra de Dios. Por eso, amado, tenemos que llevar una vida de oración, pero intensas, oraciones con propósito, oraciones que sean específicas, que sean directas. No pidamos, amado, porque si bien es cierto, nosotros le pedimos a Dios que nos dé casa, que nos dé tantas cosas que le pedimos a Dios, pero Jesús nos dice en su palabra: busca el reino de Dios y su justicia. Y nos muestra, amado, nos dice: mira las aves del cielo, mira los lirios del campo.
Dios los sustenta, Dios es quien nos gobierna y es quien nos dirige por su divina providencia, ¿cierto? Él trae el sustento, Él conoce cada una de nuestras necesidades y es Él quien nos da todas las cosas. Y nosotros nos afanamos, amado, nos afanamos en pedir esto, en que quiero esto, en que quiero aquello, y lo que realmente importa no lo hacemos, que es conocer y hacer la voluntad de nuestro Dios. Y eso, amado, debe marcar en nosotros y debemos tener en cuenta, amado, que eso es importante en nuestra vida. Pablo, ¿cierto? Les declaraba eso: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, para que le agrademos en todo, para que llevemos fruto en toda buena obra. Mira, Pablo dice que el fruto que nosotros debemos llevar acá es, primero, porque tenemos que andar como es digno, ¿cierto? Agradando a Dios, y para que llevemos fruto. Pero este fruto, amado, no está hablando del fruto del Espíritu, sino que nos está hablando del fruto de la buena obra, que debemos llevar fruto de buena obra, de cómo nosotros cómo nosotros caminamos, cómo nosotros nos dirigimos, qué es lo que, qué es lo que estamos haciendo, porque no es solamente que decir, yo te amo, pero cómo le mostramos el amor a nuestro hermano. Estamos con él en su necesidad, y no es que esté físicamente, sino estás aportando, le estás ayudando, le estamos dando lo que necesita, estamos socorriendo al que está pasando necesidad, o simplemente lo hacemos por una obligación, o porque el hermano Leo con la hermana Nancy te dice trae un poco de mercadería para ir en ayuda de este hermano. Entonces, tenemos que dar frutos, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y con gozo, no amargados, con tristeza, no con desgano, sino con gozo, con alegría. Es tremendo, amado, y el tiempo ya se me fue. Es tremendo todo lo que encontramos, en esto, en estas oraciones que Pablo hace por la iglesia a los colosenses. Son tantas las riquezas que podríamos estar hablando no sé cuánto tiempo, pero quiero que tú puedas reflexionar acerca de esto, que esta oración es incesante, que nosotros debemos hacer, pero a la vez también nosotros somos nutridos por esta oración que Pablo hace por nosotros también, así como lo hizo por la iglesia que estaba en Colosa, pero también de ello nosotros somos parte y recibimos esto, y primero nos enseña cómo tenemos que orar, pero a la vez también el motivo de esta oración tiene que traer fruto, tiene que reflejar, ¿cierto?, en nosotros, tiene que producir algo, tiene que haber cambio en nuestra vida. No es solamente, qué rico, Pablo oró por nosotros y listo. No, amado, en nosotros
tenemos que el resultado de la oración, ¿para qué Pablo hacía esa oración, cierto? Era para que andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo. O sea, debemos entender, amado, que Pablo oraba, ¿cierto? Pidiendo que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad, ¿cierto? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la oración que Pablo hacía por nosotros. Y el propósito de la oración, por eso yo le puse una oración con propósito. El propósito de esa oración es, amado, que nosotros andemos como es digno del Señor. Cuando nosotros hacemos esta oración por otros también, cuando hacemos esta oración por todos los vecinos de ahí de Hipólito Sala, ¿cierto? Que sea con esa intención, que sea con ese propósito, para que ellos también, si bien es cierto, muchas veces el sector de la Sarita Gajardo ha sido estigmatizado por tanta cosa, la violencia, la delincuencia y todas esas cosas. Y tal vez en nosotros no está ese deseo, Señor, si tú quieres, sálvalos. Pero debemos, y yo hago un hincapié en esto, que nuestras oraciones debiesen ir en este sentido, con una intensidad así como Pablo oraba por los colosenses, ¿cierto? Para que sean llenos del conocimiento, ¿cierto?, de la voluntad de Dios. Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros, ¿cierto? Para que andemos como es digno del Señor. Y para que ellos también anden como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. Agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué tremendo, qué poderoso, amado. Son oraciones con propósito. Yo te invito para que tú puedas hacer oraciones con propósito. Y que para que también entendamos que también en nosotros produzca en nosotros el poder conducirnos, el poder andar como es digno del Señor. Para que podamos caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Con gozo. Dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos de luz. Que nos podamos llenar de este gozo, amado, de alegría, porque Dios nos hizo aptos, y esto es glorioso. Dios nos hizo aptos. Entonces, no pienses o no digas que tú no reúnes las condiciones. No, Dios nos hizo aptos. Pero debemos ir creciendo y desarrollándonos, desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. No tu carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Que Cristo sea reflejado. Que no seamos nosotros, sino que Cristo. Que nuestro caminar vean a Cristo. Que nuestro hablar vean a Cristo. Que en la acción de nuestras buenas obras vean a Cristo. ¿Eres tú, Jesús? ¿Se acuerdan de eso? ¿Eres tú, Jesús?
que Cristo sea glorificado en medio de nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre eterno, por tu gran amor y tu gran misericordia que has tenido para con nosotros, que a pesar de todo lo malo que somos, que a pesar que sabiendo y conociendo cuál es tu voluntad, Señor, y no lo hacemos, y no obedecemos, y nos rebelamos, y somos rebeldes porque no obedecemos tu palabra, Señor. Aún a pesar de ello, Padre, tu misericordia se han engrandecido sobre nosotros. Señor, perdona nuestra mala actitud, perdona, Padre Celestial, por toda nuestra irreverencia que tenemos, porque no te honramos, porque no te glorificamos, porque no te exaltamos a ti, Señor, porque no te obedecemos. Perdónanos, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes para ser fortalecido con poder en el hombre interior. Ayúdanos, Padre Celestial, para que seamos enriquecidos, oh Dios Todopoderoso, en todas estas cosas, como es la sabiduría, como es el conocimiento, como es el poder, la paciencia, la longanimidad, el gozo, la gratitud, el amor, que todas estas cualidades, que todo esto se desarrolle en nuestros corazones, en nuestra vida, en cada uno de mis hermanos, Señor, cada uno de nosotros, Padre eterno, Padre celestial, para que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, para que andemos como es digno, para que andemos como es digno. Señor, para que andemos como es digno, como tú quieres que nosotros andemos, llevando fruto en toda buena obra, con alegría, con gozo, con amor en todo momento. Padre, gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y que podamos ponerla por obra, que podamos hacerla. Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Sala 2035, Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.